el Rey que gobierna en tu corazón y en el mío. Ese es el Rey al que estamos adorando. Eso es lo que nos congrega aquí. ¿Sabe? Mucha gente ni siquiera tenía la costumbre de estar en las redes sociales, pero Dios nos ha hecho congregarnos, porque donde sea que haya la posibilidad de estar juntos en su presencia, ahí vamos a estar, porque le amamos. Amén. Vamos a pasar a ese tiempo maravilloso de la palabra del Señor. Hoy hay una celebración especial, la celebración de Santa Cena, pero hoy vamos a hacer algo especial, y es que vamos a hacer esa declaración de fe, esa declaración que abre el panorama espiritual y que es como una administración que hacemos nosotros mismos, así como lo hacía David a nuestra propia alma, ayudando a que nuestro ser se entrene y se alinee con el Señor para recibir esa palabra. Así que, si estás de acuerdo, di conmigo: Señor, dame unos ojos que te vean, dame unos oídos que te escuchen, dame una boca que desate tu bendición, para que un corazón que te busque apasionadamente, para que todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo te sirvan y te alaben. Permite que tu palabra sea hoy un martillo que rompa la dureza de mi corazón. Y permite, Señor, que sea como un cincel que le dé forma a mi vida, porque quiero hacer de tu palabra mi camino a seguir por el resto de mis días. Amén y amén. Gloria al Señor. Caminemos hoy en esa palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros, en esa hermosa bendición. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor, que nos tiene aquí una vez más con vida, que nos permite disfrutar de un tiempo de Santa Cena. Que usted no está viendo acá, vamos a intentar cuadrar la cámara un poquito más hacia abajo para que usted pueda ver la Santa Cena. Si se daña, pues vamos a volverlo como otra vez, pero aquí en este lugar tenemos nuestra Santa Cena hacia abajo. Ya, hasta allí, no puede ver más porque si no ya no me veo yo. ¿Me escucha igual? Hoy es tiempo de Santa Cena. Hoy no la puede ver, pero aquí está. Voy a intentar cuadrarla un poco más hacia atrás, esperando al Señor que no se me vaya a caer todo. Pero para que usted vea que estamos preparados, que estamos listos, que es el tiempo en el que usted y yo podemos disfrutar de la cena del Señor. Y quiero comenzar este día contándole una historia de un profesor universitario que le pidió a sus alumnos que hicieran una investigación y que reunieran a 200 personas, jóvenes entre 12 y 16 años, fueron a los tugurios más bajos de la ciudad, y a estos jóvenes entre 12 y 16 años le hicieron una investigación a fondo de sus costumbres, de la situación en la que estaba y la situación que los rodeaba, que hicieran una investigación sobre sus antecedentes, los antecedentes también familiares, y que hicieran un pronóstico sobre sus vidas basados en esa información que recaudaran. Hicieran entonces un pronóstico sobre la vida de esos muchachos de allí en adelante. Se terminó el plazo para hacerla y entregar el trabajo de investigación, y los alumnos le dieron al profesor los pronósticos que ellos consideraron de acuerdo a toda la información que recaudaron. Y dijeron: profesor, nosotros pronosticamos que el 95% de esos muchachos van a terminar
o en las drogas, o muertos, o en las cárceles por sus condiciones socioeconómicas y su entorno. Y todo esto apunta hacia ese pronóstico. El 95% de estos muchachos van a terminar en las drogas, en las cárceles o muertos. 20 años después, el mismo profesor le dice a otros estudiantes que revisaran la investigación y el pronóstico de los muchachos 20 años atrás. Los estudiantes nuevos se llevaron una gran sorpresa cuando descubrieron que solamente 4 muchachos de los 200 que habían sido estudiados, solo 4 de ellos estaban en las cárceles. 2 de ellos por delitos menores, 1 más por un error al momento de un arresto y otro porque estaba en el lugar equivocado y estaba próximo a salir. Un gran porcentaje de ellos trabajaba en empresas. Otro gran porcentaje de ellos trabajaba en puestos no tan prestigiosos, pero por lo menos dignos. Y ellos, asombrados, le preguntaron a cada uno de los que correspondía y que integraron esta investigación y le dijeron: ¿cómo lograron ustedes ese tipo de vida? Si lo que se esperaba del estilo de vida, si lo que se pronosticaba por todo lo que les rodeaba era otro estilo de vida, ¿cómo hicieron para salir de esa situación? Y la mayoría de ellos, en un gran porcentaje, más de un 60%, coincidieron en una respuesta. Todos dijeron: es que hubo una profesora. Es que hubo una profesora. Es que hubo una profesora. Los estudiantes entonces empezaron a centrar la investigación en encontrar a aquella profesora que había cambiado el rumbo de más de un centenar de muchachos. Cuando la encontraron ya jubilada y muy viejita, y después de decirle quiénes eran, le preguntaron qué había hecho ella para cambiar el futuro y la vida de más de un centenar de muchachos que tenían un pronóstico desalentador, que tenían un pronóstico de una vida nefasta para ellos. Y lo que la maestra respondió fue: yo la verdad no hice nada extraordinario. Porque le preguntaron: díganos cuál es la clave, ¿cómo hizo usted para manejar esa situación? Y ellos, esperando que de pronto les dijera el gran secreto, la clave de las cosas, la maestra solamente le dijo: muchachos, no hay secreto, no hay nada extraordinario que yo haya hecho, solamente los amé, solamente los quise mucho y les enseñé que ellos tenían un potencial para salir adelante y encontrar los propósitos de Dios en sus vidas. ¿Sabes? A veces miramos la situación de nuestro país y nos vemos sin alternativa de cambio. Nos vemos sin salida a la situación. Vemos un país tan corrupto que ya no le vemos salida a la corrupción. Vemos una situación de violencia incrementándose en nuestro país y casi que nos acostumbramos a la corrupción, a la derrota. Estamos acostumbrados a que nuestro país esté así. De alguna manera podemos decir: hemos perdido la batalla en todos los frentes. Nos hemos resignado a que nuestra vida sea así. Pero cuando miro a Jesús con sus discípulos, puedo ver a Jesús enseñándoles sobre cómo ellos pueden marcar la diferencia. Cómo ellos pueden hacer no solamente del país, de sus vidas,
y de todo el mundo algo diferente. Que ellos podían, a través de creer, sin importar el poder económico, sin importar el poder político, sin importar el poder social, ¿cómo lo podían lograr si no solamente a través de la transformación del reino de Dios? Y así es titulado el mensaje de hoy. Esta Santa Cena va a representarnos hoy una transformación. Allí en su casa, por favor, diga transformación. Yo bendigo a todos los que hoy me están escuchando y me están viendo. Y yo sé que nosotros quisiéramos que las condiciones de transmisión fueran las mejores. Así nos ha tocado hoy. No estamos resignados, estamos trabajando. Pero la transformación es lo que va a permitir que nosotros podamos integrar un grupo de iglesia diferente. La transformación del reino de Dios. Y ese es el trasfondo de la parábola que vamos a ver en el día de hoy. Una parábola que solamente tiene un solo versículo. Es un mensaje de Jesús maravilloso en un solo versículo, porque no se necesita de mucho para creer, solamente una decisión. No se necesita de muchos recursos ni de grandes manifestaciones para hacer transformaciones, solamente permitirle a Dios que el reino de Dios llene mi vida. Y esta parábola maravillosa la encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 13, versículo 33. Mateo, capítulo 13, versículo 33. Recuerde que estamos usando la poderosa, inerrante y única palabra de Dios. Amén. No vamos a utilizar filosofías extrañas. Esa historia que le conté solo para dar introducción a lo que quiero referirme respecto a la única y siempre viva palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén allá en su casa? Amén. La única y siempre viva palabra de Dios. Mateo capítulo 13, versículo 33. Por favor, búsquela allá en su casa. Mateo 13, 33. Estoy dando un poquito de espera para que usted la encuentre. Yo ya la tengo aquí. Listica. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 13, versículo 33 así. Otra parábola les dijo, hablando de Jesús: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Curiosa parábola, pero maravillosa. Curiosa parábola, pero muy profunda. Cortica, parece ingenua la parábola, pero tiene una riqueza abundante que nos va a ayudar este día a encontrar una transformación por el reino de Dios en nuestras vidas. Y esta Santa Cena nos va a ayudar a marcar ese camino. Dice la parábola que una mujer escondió 3 medidas de un poquito de levadura en 3 medidas de harina. Para esconder la levadura quiere decir que la mezcló. Y para esconder la levadura o hacer perder la levadura en la harina de 3 medidas de harina es porque utilizó muy poquita levadura. Sin embargo, un poquito de levadura es suficiente para hacer leudar toda la masa. En este caso, 3 medidas de harina. Esas 3 medidas de harina son suficientes para unas 150 personas. Un poquito de levadura leuda una cantidad de harina que alcanza para 150
personas. Ahora, quizá así parecemos nosotros, muy poquitos, muy insignificantes ante tantos problemas, ante tanta crisis en el país, que podemos decirnos hoy, ¿qué podemos hacer nosotros si somos tan poquitos? ¿Qué puedo hacer yo si tengo una realidad tan escasa? Y parecería que el enemigo nos dice todos los días, no, tú no puedes hacer nada, quédate callado, mejor aíslate, escóndete, deje así, no hay nada que hacer. Pero Jesús en la parábola nos está diciendo que el reino de Dios consiste en ser instrumentos de Dios para ser agentes de cambio. Dígale que tiene a su lado, por favor, dígale, hermano, usted tiene que ser un agente de cambio. Dígale a otro, Dios te llama a que seas un agente de cambio. Porque la transformación de Dios llega a través solo del reino de Dios. La transformación de Dios no llega a través de poderes políticos o a través de poderes económicos, sino sola y exclusivamente a través de la obra de Dios en nuestro corazón. Lo que quiero decirte es que la transformación no tiene que ver con todo lo que tienes, porque algunos creemos que solamente podemos funcionar cuando tengamos mucho, o cuando seamos famosos, o solo cuando tengamos un cargo importante para impactar, porque si no, nadie va a prestarnos atención. El Señor nos dice en esta parábola maravillosa que el reino de Dios no consiste en llegar hasta niveles altos para empezar a hacer la obra de Dios, sino que desde tu pequeñez, desde mi pequeñez, desde nuestros lugares, desde nuestra necesidad, desde nuestra insignificancia, desde nuestro contexto de trabajo o contexto universitario o de escuela, se puede hacer la obra de Dios. Porque el reino, no se trata de un poder económico o un poder social o un poder de influencia. Esto se trata del poder del reino de Dios que está en tu corazón y que está en mi corazón. ¿Cuántos pueden creer eso? Se trata del poder del reino de Dios en tu corazón y que está en mi corazón y en tu corazón. Lo que ocurre es que de pronto no hemos entendido ese tipo de poder, ese poder transformador que tiene el reino de Dios. Ahora, esta parábola también nos deja ver dos elementos interesantes. En primer lugar, primer elemento interesante que noto aquí son los personajes que hay. Personajes curiosos. Dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Déjenme mirar ese detalle, porque usted sabe que me gusta mirar detalles y a veces no son tan interesantes, pero espero que este sí. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Primer detalle que noto en este elemento, y es la mujer. La mujer como parte del reino de Dios. Eso me resultó interesante, porque en el contexto sociocultural de la época la mujer era totalmente ignorada. La mujer, hermano, era colocada a un lado. Es más, no dice que esta mujer era una mujer importante o era la esposa de una persona de renombre. No, sencillamente nos dice que era una mujer. No una mujer que había logrado un estatus social o un estatus económico importante porque era una mujer empoderada. No, solo nos dice que era una sencilla mujer, una mujer común, haciendo un oficio de casa. Pero Jesús la ubica
a esta mujer como imagen del reino de Dios. Eso, como primera medida, me pareció curioso. Por eso esta mujer representa a todos los ignorados socialmente, a todos los ignorados culturalmente y económicamente, a los que no tenemos un apellido o un reconocimiento. El apóstol Pablo decía que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Porque Dios no va a obrar desde lo que no tienes. Dios va a obrar desde lo que tú eres. Y tú eres mucho, muy importante para Dios. Y escúchame, ahí donde tú estás, eres un instrumento de Dios. Dígase así: yo soy un instrumento de Dios. Porque el reino de Dios consiste en eso, en creer que así no tengamos un nombre reconocido, un nombre famoso, o no tengamos muchos recursos económicos, somos un instrumento de Dios, un instrumento poderoso y transformador. Eso mismo era lo que los discípulos de Jesús aprendieron. No tenían nada, no tenían estudios, eran iletrados, ignorantes, sin fama, sin renombre, sin grandes recursos económicos. Pero estos discípulos de Jesús, solo creyendo la palabra del Señor, trastornaron y transformaron la vida entera de muchísima gente, de naciones enteras, de continentes enteros, del mundo entero. Unos ignorantes, iletrados, sin fama, sin renombre, sin recursos económicos. Porque no tenían nada socialmente hablando, pero tenían todo claro respecto al poder del reino de Dios. Y mientras tú tengas claro y baje a tu corazón ese poder transformador que tiene el reino de Dios, tú serás imparable a la hora del evangelismo, a la hora de predicar, a la hora de hablar de Dios, a la hora de romper con estructuras del mundo, a la hora de incluso de vencer al mismo enemigo. Si tienes un convencimiento claro del poder que tiene el reino de Dios, y ese poder está en ti, ese poder está en mí, ese poder le pertenece a la iglesia. Tú eres la iglesia. Entonces, como primera medida, menciona a la mujer, una mujer anónima, es decir, que no necesita ser reconocido o reconocida para ser un instrumento de Dios. Como segunda medida también menciona a la levadura, sí, usa la levadura. Y eso también me pareció curioso, igual que la mujer, porque el judío tenía un mal concepto de la levadura. Y no porque fuera mal la levadura o fuera mala la levadura en sí, sino porque era un símbolo de pecado. Se había utilizado mucho la levadura como un símbolo de pecado, y quizás en nuestras casas no es común encontrar levadura en la casa, ¿sí? Porque usted ya va a la panadería y compra el pan. Usted ya no necesita amasarlo o hacerlo en su casa, a menos que sea la casa de Mario. El hermano Mario Bonilla prepara un pan sin levadura delicioso, ahí en su casa hacer un pan riquísimo. Seguro tienen levadura, pero deciden no usarla porque además hacen un pan delicioso. Pero nosotros el resto ya lo compramos hecho en la panadería. Pero el judío tenía por costumbre preparar su propio pan. Por eso la harina y la levadura era muy común encontrarla en las casas judías. Pero cuando iban a celebrar la Pascua, ellos limpiaban la casa de cualquier rastro de levadura porque era símbolo de algo malo. Amén. Incluso una vez Jesús le dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos. Pero ahora Jesús les dice: el reino de Dios es semejante a la levadura. ¡Wow, hermano! Esto es tremendo. Pues yo sé que de pronto uno lee y no lo entiende bajo el contexto que estoy diciendo, pero les estoy diciendo una palabra aquí
revolucionaria, hermano. Eso es revolucionario. Imagínense que durante, bueno, este comentario puede ser feo, pero pues para hacer una comparación aquí, en nuestros días, toda la vida hemos escuchado que la marihuana es nociva, ¿cierto? Todo el tiempo hemos escuchado que ese tipo de hierba trastorna la mente, trastorna la vida y es muy malo. Y entonces Jesús un día nos aparece y nos dice: el reino de los cielos es como la marihuana que te eleva. No, hermano, yo creo que lo primero que hubiéramos dicho es: ¿pero qué está diciendo? ¿Qué clase de herejía está? Ese no es Jesús, ese no es Dios. Porque nos va a sacar de un contexto de toda la vida. Ahora, no estoy diciendo que la marihuana es símbolo del reino de Dios. No, nada de eso. Es solamente un ejemplo para contextualizar lo que pudieron haber sentido ellos con la levadura y lo que podemos sentir nosotros acá con ese tipo de cosas, los oyentes de Jesús. En sus pensamientos, ellos inmediatamente tuvieron que rechazar esa analogía. Inmediatamente ellos en su corazón tuvieron que rechazar eso. Pero lo interesante es cómo Jesús toma algo malo y lo convierte en algo bueno. Eso es lo interesante. Eso es lo verdaderamente a enmarcar. Cómo Jesús toma algo malo y lo convierte en algo bueno. Ahora, otro personaje, otro elemento que encuentro aquí es la harina. Y Jesús toma este elemento de la harina y la mezcla con la levadura. Así nos lo narra Lucas 13 del 20 al 21. Mateo nos dice que la mujer toma la levadura y la hace perder en la harina. Lucas nos dice que se toma la levadura y se mezcla con la harina. Es decir, nos está hablando Lucas y Mateo en un mismo sentido del mensaje. Lo que hace la mujer: toma el poquito de levadura, lo pone en la harina y la hace perder o la mezcla. Amén. Así que Lucas 13, 20 y 21 nos da esa luz. Esconder la masa es mezclar la masa. Esconder la levadura es mezclarla con la harina. Ahora, yo sé que por mucho tiempo hemos tenido la precaución. De pronto la precaución esa la aprendimos de doña Florinda cuando ella le decía a su hijo Kiko: no te juntes con esa chusma. De ahí aprendimos nosotros de pronto a alejarnos del mundo, ¿sí? A decirle que el mundo es una chusma, el mundo por allá y nosotros por acá en el templo. Siempre hemos creído que el mundo es una chusma y bueno, hay que alejarnos de los patrones del mundo, de la conducta del mundo, ¿verdad? Pero en este mundo estamos. Tú no vives en Marte ni en Júpiter, tú vives aquí en esta tierra, en este mundo. Solo que la Biblia te marca que debes alejarte de ese patrón del mundo de pecado, debes alejarte de su conducta mala. Amén. Eso sí tenemos que tenerlo muy en claro. Eso sí, chusma. Pero mientras estemos en este mundo, Jesús dijo: luz tenemos que ser del mundo. Amén. No puedes apartarte de este mundo. Mientras estés en este mundo, luz debes ser del mundo. No podemos alejarnos. Tenemos es que transformar este mundo. Y por eso necesitamos involucrarnos. Por eso necesitamos, como la levadura en la harina, mezclarte con ella. Perderte allí, mezclarte en este mundo. Ser más partícipe, involucrarte. Dice el Señor en esta parábola: mezclarnos. Ser cristianos levadura es lo que te quiero decir. Amén. Un cristiano que levadura es un cristiano que si tiene 100 amigos, hace un plan para hablarle a todos los 100 amigos. No solamente a los que le cae bien o a los que tienen como... No, un cristiano levadura es uno que llega a todos para transformarlos. Porque sabe que su vida tiene que afectar para bien a sus amigos y hasta a los enemigos.
Meter el reino de Dios en todas las conversaciones. Meter el reino y sus principios en todo lo que tenga que ver con esos amigos. Meter los parámetros del reino de Dios en toda su vida. Eso es un cristiano levadura. Miremos cómo Jesús lo hacía y aprendamos de Jesús. Él usaba como cualquier situación cotidiana para comparar al reino de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida. Estamos hablando de cualquier situación, el reino de Dios es parecido a esto, y buscar la forma de hablar del reino de Dios. El reino de Dios tiene que ver con todo en la vida, con todo. Él usaba cualquier cosa para comparar al reino de Dios y darle un trasfondo que impacte la vida de las personas, ¿sí? Con ejemplos cotidianos. Mire que él habló, estaba un día en un campo y él dijo: ve, el reino de Dios es como el sembrador que va a sembrar y esparce la semilla. Y si no, que una semilla va a caer en buena tierra, otra va a caer en mala tierra, otra va a caer en pedregales, otra... Sí, todo lo usaba como un símbolo del reino de Dios. En este caso llegó a una cocina y la mujer estaba amasando y dijo: el reino de Dios es así. ¿Sí ves? Debemos tomar los principios del reino de Dios y aplicarlos a esos ejemplos de la vida cotidiana. Entonces, cuando las personas escuchaban, podían identificarse con lo que Jesús estaba hablando del reino de Dios. Pero es que muchas veces nosotros llegamos, es que el reino de Dios es solamente para los puros, para los santos, para los con aureola y con alitas. El reino de Dios es imposible llegar allá. Si usted habla así, olvídese del reino. Si usted mira así, olvídese del reino. Si usted oye eso, olvídese del reino. O sea, ponemos el reino de Dios en un contexto donde es imposible acceder a él. Yo me imagino que mientras Jesús hablaba esta parábola de la harina y la levadura, las personas inmediatamente dijeron: claro, mire, así como esta levadura está leudando la harina, eso es lo que Dios quiere hacer en mi vida. Él me quiere transformar, Él me quiere cambiar. ¿Sí ves? Te aconsejo que siempre esté presente el Evangelio de Dios en tu vida cotidiana. Siempre, no saques el Evangelio de Cristo de tu vida cotidiana. Todo tiene que ver con el Evangelio de Cristo. Expresa tu cristianismo en todo lugar. No es solamente para el templo, no es solamente para unos lugares. El Evangelio de Cristo tiene que estar presente en toda tu vida cotidiana. Siendo un cristiano levadura, un cristiano que transforma el entorno para bien. Amén. Ahora, ese era el primero de los elementos interesantes que tiene esta parábola. Pero hay un siguiente elemento interesante. El primero de ellos eran los personajes. Sí, estaba la mujer, estaba la levadura, estaba la harina. Pero en segundo lugar, hace algo con la levadura, y quiero hablarte un poquito de esa levadura. Porque Jesús presenta a la levadura como un organismo vivo, ¿sí? Y a la harina la presenta como un organismo muerto, como un agente pasivo. Y la diferencia entre el organismo vivo de la levadura es que cuando tiene contacto con algo, lo transforma. Amén. Porque es un organismo vivo. En el caso de la levadura, la harina es fermentada con un poquito de levadura y convierte toda la harina en levadura. Voy a explicarte un poco más. Tienes, en este caso la mujer tenía 3 medidas de harina. 3 medidas de harina y un poquito de levadura. Cogió un poquito de levadura, la puso en las 3 medidas de harina y la mezcló la levadura y la harina, de tal manera que toda la harina quedó fermentada y convertida en levadura. Amén. Saca un poquito de esas nuevas 3 medidas de harina, un poquito convertido en levadura, la saca aparte y estas la vuelve pan. Al siguiente día toma otras 3 medidas de harina y el poquito de levadura que había sacado de la harina anterior, vuelve y la mezcla, y entonces empieza a mezclar la harina y toda esa nueva harina vuelve a convertirse
en levadura, saca otro poquito y así todos los días tiene levadura y harina pasiva, que con esa harina va a leudar toda la masa. Amén. ¿Estamos claros? Espero que sí. Entonces, lo que hacía la señora es tomar ese poquito de levadura y leudar toda la mesa, la mezcla. Amén. Ese es el efecto de la levadura. Porque es un agente vivo. Y eso es lo que Dios nos está invitando a nosotros en esta parábola. Que seamos agentes vivos, no muertos, no pasivos. Porque algo muerto es algo que está estático ahí. Que deja pasar las cosas. Por eso alguna vez alguien dijo: a mí no me den las flores cuando me muera, porque no las podré ver. A mí, si me van a dar flores, démelas cuando esté vivo, que yo las pueda oler y las pueda disfrutar. Un agente muerto deja pasar las cosas, mientras que algo vivo siempre está dando más vida. Algo vivo, un agente vivo avanza, un agente vivo alcanza, un agente vivo gana. Es un agente transformador. Pero los agentes pasivos no transforman nada. Se mueren y mueren su entorno. El profeta Jeremías le decía a Israel, Jeremías 15:19, que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Jeremías 15:19. Que ellos no se conviertan, que ellos se conviertan a ti. Que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Es uno de los motivos por los que la iglesia se alejó del mundo. Porque estaba siendo afectado por el mundo. Y en lugar de luchar contra eso, de transformar su entorno, decidió alejarse, separarse del mundo. Esos son cristianos harina. Que ay no, yo no voy para allá porque es que empiezo a escuchar música y me da por moverme. Transforme su entorno, transforme el mundo. Ay no, es que yo no visito a fulanita porque es que ay no, allá toman mucho y me dan ganas de tomar. Transforme el entorno, no se aleje, transforme el entorno. No sea cristiano harina, sea un cristiano levadura. Amén. Un cristiano levadura. Ese no era el llamado de Dios, a alejarse. El llamado de Dios es a ser un agente transformador. No que el mundo me transforme a mí, no, que yo transforme el mundo. Y como decíamos, es que soy muy pequeño, no importa. Es que no tengo dinero, no importa. Es que solamente soy uno, en mi casa soy el único que busca a Dios. ¿Quién dijo que eso es un problema? Tú eres el que está viendo el problema. Tienes que entender el poder transformador del reino de Dios. Aunque tú seas solito en tu casa, aunque seas solito en tu universidad, aunque seas único en tu trabajo, cambia el entorno. Sé un cristiano levadura, no un cristiano harina que se deja influenciar. Le quiero preguntar a usted este día, a los jóvenes, incluso a los pequeños, todos los que me escuchan hoy, les pregunto, ¿tus amigos son influencia para ti? ¿O tú eres quien influencia a tus amigos? ¿Eres harina o eres levadura? Respóndete eso. Porque ser levaduras de este mundo significa ser instrumento de transformación. No personas que se alejan o que se esconden. Ser personas de influencia, ser personas que transforman. Por eso la Santa Cena del día de hoy tiene ese contexto. Y quiero invitar a mi familia, por favor. Y quiero que la familia también allí en casa prepare la Santa Cena. Y le diga a Dios, Señor,
Este día es un día especial, no porque hay pan o jugo de uvas en mi casa. Es que no se viene. O bueno, sí, porque si no se puede tomar. Ah, bueno. Yo quiero invitar, si tiene hijos en su casa, sus hijos ahí en su casa, por favor, que los hijos nos ayuden a servir hoy la cena. Y que los adultos, los que estamos grandecitos, oremos por estos alimentos de Santa Cena en el día de hoy. Así que mi hija, para que mi hija me ayude a servir la cena hoy, por favor. ¿Sí? No, tranquila, yo te ayudo. Un momento. La Biblia dice que el último día en el que Jesús iba a ser entregado, tomó pan y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: coman de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Este pedazo de pan simboliza el cuerpo de Cristo. No se convierte en el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo simbolizado por un pan. Pero como lo vimos en la representación de partirlo, es un pan que se partió para que nosotros pudiéramos tener acceso a la sanidad, a la libertad. Lo que quiere decir es que uno pagó por todos. Uno fue sacrificado, el Cordero de Dios, para que nosotros pudiéramos ser partícipes, todos, la familia entera. Hoy que tenemos un pedazo de pan en sus casas, y quiero invitarles a que nos ayuden con imágenes, con fotos de la cena en su casa, donde comparten todos. No importa, no vamos a reírnos de su pijama, ni vamos a burlarnos del estado o su condición, no importa. Lo que queremos es saber si está compartiendo con nosotros la Santa Cena. Porque, como su nombre lo dice, esto es santo. Y estamos en un momento en el que tú y yo debemos estar en completa devoción. Así que quiero invitar a la hermana Eudari que bendiga el pan. Y esa bendición va a ser del pan en todas sus casas. Amén. Reciba esta bendición. Amado Dios, hoy nos presentamos ante ti dándote todo honor y toda gloria. Bendecimos este pan, sabiendo que se representa tu cuerpo molido por nuestros pecados. En el nombre de Jesús yo lo bendigo. Otra vez, levante la voz. Amado Dios, te damos gracias y te bendecimos en este día, Señor. Bendecimos este pan que significa, representa tu cuerpo molido por nuestros pecados, Amén. por todas las cosas malas de nosotros. Amén. Gracias, Señor. Gracias por la obra que has hecho en nosotros. Amén. 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 Tenemos un pan bendecido, no por la oración, sino por el simbolismo. Porque esto lo bendijo el Señor hace más de 2000 años en la cruz. Cuando después de su muerte y la resurrección, nos enseñó que compartiéramos el pan todos los días, todo el tiempo, que nos acordáramos de su sacrificio en la cruz. Ahora tienes un pan. Y el siguiente elemento de la Santa Cena, ayúdenme a servirlo por favor, es el vino. Recuerden, pídele favor a sus hijos que le ayuden a servir cada uno de los vasitos o utensilios. Si no tienen hijos en su casa, pues claro que sí, lo vamos a hacer cada uno de nosotros. Pero permitámosles a ellos el privilegio de participar en la Santa Cena. No importa si se le riega, no lo vaya a regañar. Que sea un momento de paz, de tranquilidad, donde como familia podamos compartir de esta Santa Cena. Gracias. Ahora tienes
copa de vino, o jugo de uvas, o jugo de mora, o frutiño, o agua simplemente. No importa. No importa lo que tengas hoy para beber. Porque esto nos va a simbolizar, a representar la sangre de Cristo. Si hay una ama de casa ahí en el hogar, vamos a pedirle favor a mi esposa que las represente a todas. Y vamos a bendecir este jugo de uvas o este vino que nos representa la sangre de Cristo. Señor, hoy bendigo, Dios poderoso, este jugo de uvas que en esta mañana representa tu sangre preciosa que fue derramada por nosotros para limpieza de nuestros pecados. Gracias por haberlo hecho, Señor, y por haberla entregado por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y Jesús dijo que compartiéramos la cena los unos a los otros. Pero el apóstol Pablo marca un camino a la hora de tomar la cena. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 nos dice que cuando vamos a comer la cena, no lo hagamos por hambre o por costumbre, sino que lo hagamos con devoción. Y para que sea una mayor devoción, dice Pablo, pruébese cada uno a sí mismo. Lo que quiere decir es que tenemos que mirar cómo estamos en el interior, cómo está nuestro corazón, nuestra mente. Si de pronto tenemos algún rencor, si de pronto hemos peleado, si de pronto hay algo que hemos hecho de pecados en nuestras vidas, es la hora de decirle, Señor, perdóname. Puede que quizá uno pida perdón y le digan a uno, no te perdono. Eso no quiere decir que entonces te puedes cohibir de la cena, no, porque no te perdonaron. Pero haz tu parte, haz lo que tienes que hacer. Libera a esa persona del rencor, libera a esa persona de la rabia y pide perdón aunque no tengas la culpa o sientas que no hiciste nada para ofender. Pide perdón y entonces ven a compartir la cena con todos. Pruébate a ti mismo. Cierra un momentico tus ojos y dile, Señor, este día te pido perdón. Perdóname, Señor, porque he fallado. Y como aquel pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. He cometido fallas durante la semana, Señor. He dudado por la crisis. He desistido de la fe quizá. He renegado de ti, Señor. He tratado mal a alguien, Señor. He ofendido. Hoy te pido, Señor, perdón porque he cometido pecados. Y quiero que esta Santa Cena marque un nuevo camino en mi vida y me transforme para bien. Para que yo sea un agente de cambio. Para que yo, Señor, pueda ser esa persona que tú puedas usar. Ese instrumento que tú puedas usar en cualquier lugar donde me encuentre. Quiero expresar mi cristianismo como una levadura que transforma todo el entorno. Y no esconderme como la harina para ser transformado por los demás, sino que yo como un cristiano de levadura, con una fe de levadura, yo pueda transformar todo mi entorno para tu gloria y para tu alabanza. Permíteme, Señor, que a través de este acto de la Santa Cena yo pueda entrar en comunión contigo cada vez, pueda saber lo que está bien y lo que está mal, y sobre todo, Señor, pueda permanecer firme en la esperanza de que toda situación va a pasar pronto, y mientras todo esto termine, pueda tener la confianza de que tú estás en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Disfrute del pan y de la copa, por favor. Hoy les quedó rico el pan. Vamos a bendecir a la iglesia de Cristo.
Vamos a bendecirlos a todos ahí en sus casas para terminar este día de Santa Cena, dándole gracias a cada uno de ustedes por conectarse, por estar aquí presente, por sacar tiempo para celebrar el culto con nosotros. Gracias a todos los que de alguna u otra manera también apoyan el ministerio. Gracias a los que están fuera de la ciudad, fuera del país. Gracias porque hemos sentido su acompañamiento. Vemos todos los días su bendición. El día de ayer, nos llegó una bendición inmensa a nuestra casa. Gracias a esta familia. Gracias a los que mantienen fieles a sus diezmos, a sus ofrendas. Los bendigo con todo mi corazón, porque seguimos siendo la iglesia de Cristo. Sigue siendo la congregación cristiana integral. Hoy es tiempo. Tu iglesia, la iglesia la cual está esperando que pase esa situación para volver a reunirnos y volver a congregarnos. Pero durante ese tiempo, todos los recursos los estamos utilizando en conseguir nuevos equipos y nuevas formas para poder hacer esa transmisión y que usted lo pueda ver y escuchar de mejor manera. Discúlpenos si no ha sido la mejor transmisión este fin de semana. Lo mejoraremos. Amén. En el nombre de Dios trabajaremos fuertemente para eso durante esta semana. Gracias, gracias por ser fiel. No fiel a nosotros, porque el que te va a bendecir es el Señor. Yo solo te puedo dar gracias, pero gracias por ser fiel, porque yo sé que Dios te va a bendecir y te va a multiplicar mucho más de lo que estás haciendo y de lo que estás dando en tu vida. Te bendigo en este día y nosotros, la familia pastoral, te vamos a bendecir para despedirnos en este día. Padre, gracias. Hoy levantamos nuestras manos y las ponemos sobre estas pantallas. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido que seas tú bendiciendo a cada padre de familia, a cada madre de familia, a cada hijo, Señor, a cada pequeño, cada nieto, cada sobrino. Padre, yo te clamo en el nombre de Jesús de Nazaret, que la bendición trascienda por encima de la transmisión, Señor, de los diferentes vehículos que se utilizan para escuchar y ver la transmisión. Incluso a aquellos que lo van a hacer después del en vivo. Te pido en el nombre de Jesús que esa bendición del cielo venga sobre ellos y que ese poder transformador, ese poder del reino de los cielos que cambia toda situación, ahora sea en cada hogar. Te pido, Padre, para que los hogares en crisis económica o en crisis sentimental, seas tú obrando ahora y tocando sus corazones, aliviando sus penas, aliviando los dolores, quitando la enfermedad. En esta hora, Señor, de Santa Cena, te pido en el nombre de Jesús que lo que hicimos hoy sea un vehículo de bendición del Espíritu Santo sobre los hogares, y que ahora, Señor, que vamos a tener la transmisión, el resto del día y el resto de la semana sea una semana de gloria, de victoria, de paz, de tranquilidad, de la manifestación del Espíritu Santo en sus vidas, en el nombre de Jesús. Declaramos, Dios, que lo sobrenatural impacta sus vidas, y declaro, Dios, que el Espíritu de Dios cambie la atmósfera en sus casas, en sus trabajos y en todo lo que hacen. Declaro en el nombre de Jesús que cada petición que nos han entregado durante la semana y durante estos días, Señor, hoy es cumplida, hoy es con una respuesta de sí, de amén, de acuerdo a tu voluntad. Te pido por los que están en este país, pero fuera de la ciudad. Te pido por los que están fuera del país, Señor, en diferentes lugares del mundo. Te pido para que bendiga sus trabajos, bendice sus casas, bendice su salud sobre todo, Señor, y derrama tu gloria en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Que Dios les bendiga. Demos un aplauso al Señor este día. Bendecimos sus vidas y declaramos más victoria, porque hoy es tiempo de vivir en victoria. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Vamos a finalizar la transmisión.